Oak Island ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de los mayores tesoros misteriosos jamás registrados, un lugar donde la historia, la leyenda y la determinación implacable han chocado durante más de 2 siglos. En su búsqueda de sus secretos, los exploradores han perforado más de 1000 pozos, lanzado docenas de ambiciosas campañas de excavación e invertido millones de dólares en la búsqueda de respuestas enterradas bajo la superficie de la isla. Sin embargo, a pesar de generaciones de esfuerzos, descubrimientos notables e innumerables teorías, ninguna expedición ha descubierto la legendaria bóveda del tesoro, que ha alimentado la imaginación desde 1795. Ahora, sin embargo, Rick Lagina y su equipo creen que la evidencia que tienen ante ellos no se parece a nada que hayan encontrado durante investigaciones anteriores. Después de analizar cuidadosamente imágenes avanzadas del suelo profundo, estudiar más de 35 muestras de núcleos recientemente recuperadas y comparar miles de puntos de datos geológicos recopilados durante muchos años, los investigadores identificaron signos de una estructura subterránea sustancial ubicada a casi 180 pies debajo del famoso Money Pit. Las evaluaciones preliminares sugieren que si finalmente se confirma que esta formación es una cámara creada por el hombre, en lugar de una característica geológica natural, el valor potencial de lo que sea que se encuentre en su interior podría alcanzar la asombrosa cifra de 150 millones de dólares. Incluso con posibilidades tan extraordinarias, el equipo continúa enfatizando que solo una verificación científica rigurosa puede determinar la verdad. A raíz de estos hallazgos, la investigación tomó inmediatamente una dirección completamente diferente. En lugar de acelerar la excavación con maquinaria pesada, Rick y sus colegas eligieron una estrategia mucho más cautelosa y metódica, confiando en perforación de alta precisión, cámaras de perforación operadas remotamente, mapeo tridimensional del subsuelo y extensas pruebas de laboratorio realizadas por expertos independientes. Los especialistas que estudian la anomalía han notado que su geometría, profundidad y firmas metálicas cercanas difieren notablemente de muchas formaciones previamente documentadas en Oak Island. Aún así, cada miembro del equipo entiende que el entusiasmo debe estar equilibrado por la evidencia, porque solo la ciencia puede confirmar en última instancia si este notable descubrimiento representa la naturaleza o algo creado deliberadamente por la mano del hombre. Una pregunta sigue dominando todas las discusiones en torno a la isla. ¿Ha llegado finalmente el equipo de Rick Lagina a la entrada de la legendaria bóveda del tesoro que los exploradores han perseguido durante más de 230 años, o Oak Island se está preparando una vez más para guardar su mayor secreto bajo capas de tierra y piedra? A lo largo de este documental, examinaremos cuidadosamente cada escaneo, cada análisis científico, cada muestra recuperada y cada teoría en competencia relacionada con este extraordinario descubrimiento. Si le gustan los documentales que exploran Oak Island, los tesoros escondidos, los descubrimientos de oro y los misterios históricos perdurables, asegúrese de suscribirse y activar las notificaciones, porque la evidencia que está a punto de ver podría convertirse en parte del capítulo más importante de la notable historia de Oak Island. La investigación comenzó como muchas otras antes con lo que parecía ser nada más que otro estudio de rutina de uno de los misterios arqueológicos más famosos del mundo. El equipo de Rick Lagina ubicó su equipo avanzado de imágenes de terreno profundo alrededor de Money Pit y comenzó otro escaneo completo del área circundante. Ninguno de los presentes esperaba que en tan solo unos minutos una única señal que emergiera desde debajo de la tierra alteraría por completo la dirección de meses de planificación. Al principio todo parecía perfectamente normal, pero a medida que los datos de imágenes adicionales llegaban a los monitores, una anomalía notablemente inusual comenzó a tomar forma lentamente, a casi 180 pies debajo de la superficie. La característica llamó inmediatamente la atención de los ingenieros, porque parecía notablemente diferente de las formaciones geológicas circundantes.
Su contorno parecía mucho más organizado que las formas irregulares, típicamente asociadas con el lecho de roca natural, pero nadie se apresuró a celebrarlo. Oak Island ha producido innumerables señales prometedoras a lo largo de su larga historia, muchas de las cuales finalmente demostraron ser formaciones geológicas ordinarias después de un examen más detenido. Años de decepción le habían enseñado al equipo que la emoción por sí sola nunca podría reemplazar una investigación científica cuidadosa, y todos los expertos en la sala entendieron esa lección muy bien. En lugar de sacar conclusiones inmediatas, los investigadores comenzaron a comparar los últimos resultados de imágenes con años de escaneos del terreno, archivados registros históricos de perforaciones y mapas geológicos detallados, compilados durante expediciones anteriores. A medida que se superpusieron los diferentes conjuntos de datos, surgió gradualmente un patrón intrigante. El mismo lugar había generado débiles anomalías en varias ocasiones anteriores, pero la tecnología disponible en esos momentos simplemente carecía de la resolución necesaria para revelar su estructura completa. Ahora, con sistemas de imágenes mucho más sofisticados, la señal apareció con un nivel de claridad que ninguno de los estudios anteriores había logrado jamás. Según la interpretación preliminar del equipo, la anomalía recientemente revelada podría representar un vacío subterráneo sustancial o una estructura enterrada inusualmente grande que descansa aproximadamente a 180 pies debajo de la superficie. Si pruebas científicas adicionales confirman esas primeras observaciones, es posible que los investigadores finalmente hayan identificado la ubicación precisa que los buscadores de tesoros, historiadores y arqueólogos han buscado durante los últimos 2 siglos. Aunque todos reconocieron la importancia de mantener la objetividad, no se podía negar que el descubrimiento había introducido una renovada sensación de optimismo como nada que el proyecto hubiera experimentado en años. Poco después de que aparecieran los resultados iniciales, Rick Lagina convocó una reunión inmediata dentro de la sala de guerra, reuniendo a geólogos, ingenieros, arqueólogos y especialistas técnicos de cada parte de la operación. Durante horas el grupo examinó cuidadosamente cada medición, cada lectura de densidad y cada interpretación visual mostrada en las grandes pantallas digitales. Todos entendían que la confirmación científica era esencial antes de anunciar cualquier descubrimiento significativo, pero la notable consistencia de la señal hacía cada vez más difícil ignorar la posibilidad de que algo extraordinario se escondiera debajo de la isla. La atmósfera equilibraba una cautelosa profesionalidad con una tranquila emoción cuando cada experto se dio cuenta de que podría estar presenciando uno de los momentos más importantes en la historia de la búsqueda. Luego Rick tomó una decisión que cambiaría toda la investigación. En lugar de centrarse únicamente en los datos más recientes, ordenó al equipo que revisara cada registro histórico de pozo, cada muestra de núcleo recuperada previamente y cada registro cartográfico terrestre archivado desde el principio. Creía que la historia a menudo esconde sus mayores pistas en información, que las generaciones anteriores simplemente carecían de las herramientas para interpretar correctamente. A veces el descubrimiento más valioso no es una evidencia nueva, sino una vieja observación finalmente comprendida a través de las capacidades de la tecnología moderna. Esa decisión marcó el comienzo de lo que muchos miembros del equipo consideraron la fase más crítica de la investigación de Oak Island. Desde que la misteriosa depresión conocida como Money Pit entró en la historia por primera vez en 1795, Oak Island ha atraído a exploradores, inversores, ingenieros y soñadores de todo el mundo. A lo largo de más de 230 años de búsqueda, los investigadores han perforado más de 1000 pozos, lanzado numerosos proyectos de excavación a gran escala e invertido enormes recursos financieros para intentar descubrir los secretos de la isla. Se han descubierto más de una vez estructuras de madera enterradas a profundidades inusuales, han aparecido repetidamente firmas metálicas inexplicables durante los estudios y misteriosos vacíos subterráneos han inspirado una esperanza renovada a través de generaciones de buscadores.
Sin embargo, a pesar de todas esas pistas prometedoras, la bóveda del tesoro definitiva sigue siendo frustrantemente fuera de nuestro alcance. Para muchos expertos, décadas de excavaciones infructuosas fortalecieron gradualmente la creencia de que el tesoro legendario podría nunca existir en la forma que la gente había imaginado. Algunos llegaron a la conclusión de que el misterio en sí había llegado a ser mayor que cualquier posible descubrimiento escondido debajo de la isla. Otros sugirieron que siglos de excavaciones ya habían destruido cualquier evidencia que alguna vez existiera. Sin embargo, la anomalía recientemente detectada desafió muchas de esas suposiciones arraigadas. A diferencia de numerosas señales anteriores que parecían dispersas, inconsistentes o difíciles de reproducir, esta formación surgió repetidamente a la misma profundidad en múltiples estudios independientes, lo que brindó a los investigadores un nivel de consistencia que rara vez habían experimentado antes. Cuando se compararon las imágenes más recientes con la información histórica de los pozos y el mapeo geológico detallado, varias observaciones previamente aisladas de repente aparecieron conectadas por primera vez. Esa relación se convirtió inmediatamente en uno de los puntos más fuertes discutidos dentro de la sala de guerra. Los geólogos explicaron que cuando los datos recopilados con años de diferencia continúan dirigiendo a los investigadores exactamente hacia el mismo lugar, la posibilidad de una simple coincidencia se vuelve cada vez más difícil de defender. Los arqueólogos añadieron que esta investigación ya no se basó en un único escaneo emocionante, sino en décadas de evidencia acumulada que finalmente se interpretó a través de herramientas científicas mucho más avanzadas, aunque todos los involucrados continuaron enfatizando que no se debían hacer reclamos importantes antes de una verificación completa. La atmósfera emocional que rodeaba el proyecto había cambiado sin lugar a dudas. Por primera vez en muchos años el equipo realmente creyó que podrían estar más cerca que nunca de resolver el misterio que ha fascinado al mundo durante más de 2 siglos. La esperanza permaneció cuidadosamente contenida por la disciplina científica, pero era esperanza al fin y al cabo, fortalecida no por la especulación, sino por la evidencia que seguía apuntando hacia el mismo lugar extraordinario debajo de la isla. Tras el descubrimiento de la fuerte señal subterránea, Rick Lagina autorizó lo que muchos consideraron el siguiente paso decisivo en la investigación. Se extrajeron más de 35 nuevas muestras de núcleos del área objetivo, lo que permitió a los investigadores estudiar cada capa subterránea sin perturbar el sitio mediante excavaciones a gran escala. Cada muestra fue cuidadosamente documentada con registros digitales precisos que identifican su ubicación, profundidad, orientación y contexto geológico circundante. Lo que inicialmente parecía ser otro procedimiento científico de rutina, pronto comenzó a revelar detalles que separaron esta investigación de muchos esfuerzos anteriores. Varias de las muestras de núcleos recién recuperadas contenían capas de piedra inusuales, colocadas entre depósitos de suelo y lecho de roca natural, que de otro modo serían ordinarios. Además, dentro de ciertas muestras aparecieron fragmentos de madera envejecida, y su ubicación parecía inconsistente con lo que los geólogos normalmente esperarían de las formaciones naturales. Estos descubrimientos generaron inmediatamente una intensa discusión entre los especialistas, porque tales materiales, si bien no prueban la existencia de una construcción humana, ciertamente justifican un examen mucho más detenido. Cada nueva observación añadía una pieza más a un rompecabezas cada vez más intrigante que se negaba a encajar cómodamente en las explicaciones geológicas convencionales. La mayor atención se centró rápidamente en varias muestras que contenían débiles rastros metálicos. Esas lecturas no indicaban que se hubiera descubierto un tesoro, ni confirmaban la existencia de una bóveda subterránea. Sin embargo, representaban algo igualmente importante. Por primera vez la investigación poseía no solo resultados de imágenes intrigantes, sino también evidencia física recuperada directamente de la misma área objetivo. Reconociendo la importancia de mantener una credibilidad científica completa,
El equipo envió inmediatamente cada muestra importante a laboratorios independientes para un análisis detallado. Varios días después, finalmente llegaron los primeros informes de laboratorio. Los científicos llegaron a la conclusión de que la composición de múltiples muestras difería notablemente de la del suelo natural circundante, mientras que los geólogos observaron que ciertas capas subterráneas mostraban características que no suelen esperarse únicamente mediante procesos geológicos ordinarios. Aún así, los laboratorios enfatizaron que estos hallazgos aún no podían confirmar la existencia de una cámara oculta o una bóveda del tesoro enterrada. Era necesario realizar más investigaciones antes de poder llegar a conclusiones extraordinarias de manera responsable. A pesar de esas conclusiones cuidadosamente redactadas, los informes de laboratorio proporcionaron la justificación más sólida hasta el momento para continuar la investigación. El descubrimiento de múltiples características inusuales que se originan exactamente en el mismo lugar fortaleció significativamente los argumentos para una mayor exploración científica. Rick Lagina respondió inmediatamente anunciando que cada etapa futura del proyecto se llevaría a cabo de acuerdo con una estricta verificación científica en lugar de especulaciones o entusiasmo público. Comenzaron los preparativos para perforaciones adicionales de alta precisión, estudios ampliados de composición metálica, datación con carbono de materiales, recuperados modelado geológico, avanzado y revisiones exhaustivas realizadas por expertos independientes, todo diseñado para determinar de una vez por todas si el mayor misterio de Oak Island finalmente se acerca a su tan esperada respuesta. El equipo creía que si tanto los escaneos del terreno como las muestras de los núcleos contaban la misma historia. Existe realmente una bóveda del tesoro escondida debajo. Después de más de 35 muestras de núcleos y escaneos profundos del terreno, el equipo centró toda su atención en el mapeo terrestre en 3D. Utilizando el último software de imágenes, crearon un modelo digital de toda el área debajo del pozo del dinero. A medida que la imagen subterránea se hizo más clara en la pantalla, los expertos sentados en la sala de guerra se centraron en una forma que sorprendió a todos. La anomalía visible a una profundidad de unos 180 pies no parecía un vacío normal. En varios lugares su forma parecía mostrar bordes rectos y una geometría similar a una cámara. Además, el mapeo también mostró varios caminos en forma de líneas finas, que algunos geólogos describieron como signos de una posible red de túneles. Según el análisis inicial, una de estas direcciones parecía conducir hacia la antigua zona del Pozo de Dinero, mientras que otra línea parecía extenderse hacia Smith's Cove. Sin embargo, esto fue solo una interpretación temprana, pero si una investigación adicional lo confirma, podría dar una nueva dirección a muchas viejas teorías de Oak Island. Es por eso que el equipo comenzó a verificar cada escaneo varias veces. Sin embargo, no todos los expertos estuvieron de acuerdo. Algunos arqueólogos creían que esta geometría podría ser parte de una estructura creada por el hombre, mientras que muchos geólogos creían que algunas formaciones rocosas naturales también podrían crear formas similares. Por eso, antes de llegar a cualquier conclusión, se dio la máxima prioridad a la verificación independiente. Rick Lagina dijo claramente que no se haría ninguna afirmación importante sin evidencia científica sólida. Al mismo tiempo, los economistas mineros y los investigadores históricos también prepararon una estimación inicial de esta posible estructura, combinando registros históricos antiguos, posibles teorías sobre el tesoro y el valor estimado del metal precioso. Algunos analistas dijeron que si realmente existe una bóveda del tesoro protegida debajo la posible riqueza en su interior, podría valer alrededor de $150 millones. Esta fue solo una estimación preliminar. ¿Por qué Rick Lagina detuvo la excavación inmediatamente después del mapeo del terreno en 3D, las muestras de núcleos y los informes de laboratorio? La pregunta más importante para el equipo era qué hacer a continuación. Mucha gente creía que después de encontrar una anomalía tan fuerte, debían traer inmediatamente excavadoras y comenzar a cavar. Pero Rick Lagina sorprendió a todos al tomar exactamente la decisión opuesta.
Instruyó claramente que hasta que cada pieza de evidencia hubiera pasado por pruebas científicas, ninguna maquinaria pesada trabajaría sobre el área objetivo. Dijo que si realmente hay una antigua cámara túnel o bóveda del tesoro bajo tierra, un cubo de excavadora equivocado podría destruir la evidencia más importante para siempre. Después de eso, el equipo cambió completamente su estrategia. El objetivo ya no era una excavación rápida, sino una investigación segura. Los ingenieros prepararon un nuevo plan de perforación de alta precisión, donde en lugar de cavar grandes pozos, llegarían al área objetivo a través de pequeños pozos. Cada nueva ubicación de perforación se comparó primero con los datos del mapeo 3D y luego se perforó el siguiente pozo a unos metros de distancia. Esto le dio al equipo la oportunidad de comprender las condiciones reales del subsuelo y al mismo tiempo reducir el riesgo de dañar cualquier posible estructura. Al mismo tiempo, el equipo decidió utilizar cámaras de perforación remotas y sensores modernos. Tan pronto como se completó un nuevo pozo, se introdujo una cámara de alta resolución en el interior para poder ver el área subterránea sin necesidad de excavar. Rick también indicó que si fuera necesaria una excavación, se haría capa por capa. Cada pocos metros la tierra, las rocas, los fragmentos de madera y otros materiales se separaban, registraban y enviaban para pruebas de laboratorio. Rick Lagina creía que el mayor misterio de Oak Island se resolvería no por la fuerza, sino con paciencia y ciencia. Si se apresuraban esta vez, esa evidencia podría perderse para siempre. La prueba más dura de las pruebas científicas. La investigación había llegado ahora a una etapa en la que se confiaba más en la ciencia que en la emoción. Rick Lagina sabía muy bien que se habían hecho muchas afirmaciones importantes sobre Oak Island durante los últimos 230 años, pero no lograron presentarse ante el mundo debido a la falta de evidencia científica sólida. Así que esta vez la decisión fue clara, hasta que cada pieza de evidencia pasara las pruebas científicas. Ninguna bóveda del tesoro sería confirmada oficialmente. Es por eso que las muestras más importantes fueron enviadas a diferentes laboratorios independientes. El primer paso fue el análisis de metales. Se examinaron cuidadosamente los ligeros rastros metálicos encontrados en las muestras de núcleos y en el material del pozo. Los expertos intentaban determinar si estos signos eran parte de minerales naturales o podrían estar relacionados con un objeto antiguo creado por el hombre. Al mismo tiempo, los fragmentos de madera fueron enviados a datación por carbono para estimar su posible edad. Si sus fechas coincidieran con un período histórico antiguo, podría dar a la investigación una nueva dirección. Mientras tanto, también se inició un estudio detallado de la composición del suelo. Los científicos compararon las propiedades químicas, el contenido mineral y el patrón de humedad del suelo tomado de diferentes profundidades. Creían que si alguna vez hubiera habido actividad humana en esa zona, el suelo allí podría verse diferente de las capas naturales circundantes. Por otro lado, los expertos en geología estaban preparando un modelo geológico digital completo de la zona. Combinando los escaneos del terreno, los datos del pozo y las muestras de núcleos, intentaban comprender qué tipo de estructura podría ser realmente la anomalía subterránea. Rick Lagina seguía repitiendo lo mismo. El misterio de Oak Island no se resolvería mediante conjeturas, sino mediante verificación científica. Si el análisis de metales, la datación por carbono, los estudios de suelos y los modelos geológicos contaran la misma historia, solo entonces el mundo aceptaría este descubrimiento. El mundo entero empezó a prestar atención. Tan pronto como comenzaron a salir las primeras informaciones sobre la nueva investigación de Rick Lagina, Oak Island volvió a convertirse en uno de los mayores temas de discusión en todo el mundo. En apenas unas horas, la noticia de este posible descubrimiento se difundió en las redes sociales con millones de visitas. Los foros de misterio, las comunidades de cazadores de tesoros y los grupos de historia estaban llenos de debates constantes. Algunos lo llamaron el mayor éxito de los últimos 230 años, mientras que otros dijeron que esta vez el mayor misterio de Oak Island finalmente podría revelarse.
Mucha gente incluso empezó a compartir de nuevo escaneos terrestres antiguos y mapas históricos. Al mismo tiempo, los medios internacionales también prestaron atención a esta investigación. Varias plataformas documentales y redes de noticias comenzaron a publicar informes especiales sobre la nueva señal terrestre, muestras de núcleos y pruebas científicas. Personas de todo el mundo querían saber qué se había encontrado que hizo que el equipo de Rick Lagina detuviera la intensa excavación y cambiara toda la investigación hacia la verificación científica. De repente, Oak Island había vuelto a formar parte de una discusión global. Poco a poco, los arqueólogos e historiadores también empezaron a compartir sus puntos de vista. Algunos expertos afirman que si los escaneos del terreno, los informes del laboratorio y los modelos geológicos se confirman entre sí, este podría convertirse en uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología moderna. Al mismo tiempo, muchos investigadores recordaron que los primeros signos a menudo han resultado erróneos en el pasado. Por eso es muy importante realizar pruebas científicas independientes de cada elemento de evidencia. Por otro lado, el debate entre escépticos y partidarios se hizo aún más fuerte. Los partidarios creían que los datos encontrados esta vez eran mucho más sólidos que antes, mientras que los escépticos dijeron que sería demasiado pronto para llamar bóveda del tesoro a cualquier vacío subterráneo. Casi todos los expertos dieron la misma advertencia hasta que laboratorios independientes, datación por carbono, análisis de metales y nuevas perforaciones proporcionen la confirmación final. Otra señal importante encontrada en nuevas perforaciones. Cuando los primeros escaneos del terreno, las muestras de núcleos y los informes de laboratorio aumentaron la confianza del equipo. Rick Lagina decidió llevar la investigación a la siguiente etapa. Esta vez el objetivo era llegar aún más profundo que antes. Los ingenieros prepararon planos para varios nuevos pozos más profundos y se perforaron en los lugares exactos donde habían aparecido las señales más fuertes en el mapeo del terreno en 3D. Con cada nuevo ejercicio, todo el equipo se centraba en una sola pregunta. ¿Estaba realmente allí abajo la estructura que habían estado buscando durante los últimos 230 años? Unos días más tarde, los datos de las nuevas perforaciones volvieron a dejar en silencio la sala de guerra. Se registraron señales de una segunda anomalía a unos 190 pies. Apareció en una dirección ligeramente diferente a la de la primera señal, pero su posición hizo creer a varios expertos que las dos estructuras podrían estar conectadas de alguna manera. Lo más interesante fue que también se registraron cambios inusuales en la densidad del suelo entre las dos anomalías. Por eso los geólogos, por primera vez, empezaron a discutir seriamente la posibilidad de un túnel oculto. La investigación se volvió aún más interesante cuando los hidrogeólogos analizaron el patrón del flujo de agua. Los datos de presión de los pozos y la dirección del flujo de agua parecían diferentes del flujo natural normal. Algunos expertos creen que si existiera un antiguo túnel o cámara bajo tierra, el camino del agua también podría cambiar en consecuencia. Sin embargo, dijeron claramente que esto era solo una posibilidad científica, no una conclusión final. Después de todas estas nuevas incorporaciones, Rick Lagina cambió por completo la planificación del equipo. En lugar de trabajar en una sola área, objetivo ambas anomalías, se conectaron para crear un nuevo modelo de mapeo 3D. Comenzaron los preparativos para perforación de alta precisión, cámaras de perforación adicionales e incluso más muestras de núcleos. El equipo creyó lo que podía haber dentro. Si la bóveda se abre. A medida que aumentaban las discusiones sobre los escaneos del terreno, los datos de los pozos y las nuevas anomalías, también comenzó a surgir la pregunta más importante. Si realmente existe una bóveda de tesoros oculta bajo tierra, ¿qué podría haber dentro de ella? Durante los últimos 230 años, han aparecido decenas de teorías sobre Oak Island. Algunos investigadores creen que el tesoro escondido de los caballeros templarios podría estar allí, mientras que otra teoría lo relaciona con un antiguo tesoro pirata. Muchos historiadores también han creído que es posible que se hayan escondido artículos valiosos debajo de Oak Island para protegerlos durante un importante conflicto colonial.
Sin embargo, ninguna de estas teorías ha recibido nunca confirmación científica independiente. Por eso esta nueva investigación ha vuelto a revivir todas estas viejas historias. Si realmente se encuentra una cámara grande debajo, puede contener no solo oro o plata, sino también monedas antiguas, joyas, documentos históricos, instrumentos de navegación o artefactos antiguos que podrían arrojar nueva luz sobre un capítulo olvidado de la historia. Los arqueólogos creen que a veces el mayor valor de un descubrimiento no está en el tesoro en sí, sino en la información histórica que revela. Los registros históricos también hacen que este debate sea más interesante. Mapas antiguos, documentos de viajes por mar y primeros informes de excavaciones contienen varios signos que diferentes investigadores han utilizado para respaldar sus propias teorías. Por eso el equipo de Rick Lagina no solo busca tesoros, sino que también intenta comprender cada pieza de evidencia relacionándola con la historia. Si la próxima verificación científica confirma la existencia de una bóveda oculta, este descubrimiento no se limitará a un posible tesoro de 150 millones de dólares, la mayor preparación para la excavación final. Después de meses de exploraciones terrestres, muestras de núcleos, pruebas de laboratorio y análisis geológicos, el equipo de Rick Lagina había llegado al escenario que todos estaban esperando. Los preparativos para la excavación final habían comenzado, pero esta vez nadie tenía prisa. Rick dijo claramente que si realmente existe una cámara oculta o una bóveda del tesoro bajo tierra, solo tendrán una oportunidad correcta de sacarla a la luz. Es por eso que cada paso de esta misión se dará con más cuidado y planificación científica que nunca. En el lugar te desplegaron nuevas perforadoras de alta precisión, modernos equipos de excavación y sistemas de seguimiento remoto. Se formaron equipos separados de ingenieros geólogos, arqueólogos y expertos en seguridad para poder controlar inmediatamente cada cambio durante la excavación. Antes de llegar a cualquier nueva capa, se revisaba nuevamente su mapeo 3D, la estabilidad del terreno y los posibles riesgos. El equipo creía que esta vez la velocidad no sería su mayor fortaleza. La precisión lo haría. Rick Lagina también hizo que los protocolos de seguridad fueran más estrictos que nunca. La maquinaria pesada avanzaría solo después de que los científicos dieran permiso. Si durante la excavación apareciera incluso el más mínimo signo de una estructura de piedra, fragmentos de madera, objetos metálicos o construcciones hechas por el hombre, la excavación se detendría inmediatamente. Posteriormente se realizarían fotografías de alta resolución, escaneo láser y documentación digital de la zona. La ubicación, profundidad, dirección y condición de cada pieza de evidencia se registrarían por separado para que no se perdiera información durante las pruebas de laboratorio. Ahora todo el equipo sabía que el día más importante de la misión estaba muy cerca. Años de arduo trabajo, miles de puntos de datos e innumerables pruebas científicas avanzaban hacia ese momento en el que se alcanzaría el área objetivo por primera vez. Si todas las estimaciones resultaran correctas, podría este descubrimiento cambiar la historia. Toda la investigación había llegado a un punto en el que la cuestión ya no era solo sobre una posible bóveda del tesoro de 150 millones de dólares. La verdadera pregunta era si este descubrimiento podría cambiar el rumbo de la historia si la próxima verificación científica lo confirmaba. Muchos arqueólogos creen que la búsqueda de 230 años en Oak Island no se ha quedado solo en la búsqueda de un tesoro, sino que se ha convertido en uno de los mayores misterios históricos del mundo. Si esta vez se confirma una estructura hecha por el hombre bajo tierra, su impacto no se limitará a Oak Island. Los investigadores dicen que después de tal descubrimiento el primer paso sería reexaminar los registros históricos antiguos. Mapas, informes de excavaciones, registros de perforaciones y datos de estudios antiguos preparados durante los últimos 200 años se analizarían nuevamente con nueva tecnología. Muchos detalles que alguna vez fueron ignorados por carecer de importancia, ahora podrían convertirse en la evidencia más importante. Por eso varias universidades y grupos de investigación ya están siguiendo de cerca esta investigación.
También podría tener un gran impacto en el mundo de la arqueología. Si los escaneos del terreno, los informes de laboratorio y la excavación final cuentan la misma historia, la forma en que se investigan los sitios históricos en el futuro podría cambiar. Los investigadores creen que tecnologías como la cartografía 3D, avanzada, la perforación de alta precisión y el modelado geológico digital podrían convertirse en el nuevo estándar para las investigaciones arqueológicas. Esto significa que el descubrimiento puede no solo ser una búsqueda del tesoro, sino que también podría cambiar la dirección de la investigación científica moderna. Aquí está la parte final de su guión con el mismo estilo documental, gran dramatismo y un indie amigable para los humanos. La afirmación no se ha presentado como un hecho, sino en un lenguaje que espera confirmación científica. Finalmente llegó el momento que Rick Lagina y su equipo habían estado esperando durante los últimos meses. Después de escaneos del terreno, más de 35 muestras de núcleos, perforaciones más profundas y pruebas científicas continuas. La atención de todos se centró ahora en los informes finales del laboratorio. Se comparaban los resultados de diferentes laboratorios independientes, mientras geólogos, arqueólogos e ingenieros comparaban cada pequeña pieza de evidencia entre sí para llegar a una conclusión final. El equipo dijo que no se tomaría ninguna decisión basada en un solo informe. Solo se llegará a la conclusión final cuando toda la evidencia científica apunte en la misma dirección. Al mismo tiempo, expertos independientes también empezaron a dar su veredicto anticipado. Dijeron que las anomalías, el mapeo del terreno y varias pruebas físicas encontradas debajo del pozo de dinero definitivamente justificaban una mayor investigación. Sin embargo, también dejaron claro que sería necesaria una investigación más profunda y una excavación controlada y antes de aceptar la teoría de la bóveda del tesoro de $150 millones como la verdad definitiva. Por eso, Rick Lagina evitó hacer grandes afirmaciones y solo dijo una cosa: nuestro trabajo no es hacer conjeturas, sino llegar a la verdad. Si hay algo, ahí abajo la ciencia seguramente lo presentará al mundo. El equipo ahora se está preparando para la futura excavación. La siguiente etapa de la investigación comenzará con perforación de alta precisión, excavación capa por capa, cámaras remotas y nuevas tecnologías científicas. En los próximos días, es posible que el mayor misterio de Oak Island finalmente se presente ante el mundo, o que la isla vuelva a mantener oculto su secreto. Pero una cosa es segura: esta búsqueda ha llegado ahora a su punto más decisivo. Si disfrutas de Oak Island, Hidden Treasure y documentales de misterios similares, de alta calidad, suscríbete a nuestro canal ahora y asegúrate de presionar el icono de la campana, porque en los próximos videos te brindaremos cada nueva evidencia, cada actualización científica y cada revelación importante de esta investigación primero. Quizás la próxima vez seamos testigos del momento en que el misterio de Oak Island, de 230 años de antigüedad, finalmente se convierta en parte de la historia para siempre.